Buenos días, querida profesora. Esta mañana vamos a hablar del tema del caso de Odebrecht. Mi grupo está conformado por Ana María González, Lina Rendón y Brian González, y mi persona les habla, quien es Ana María Galindo. A continuación, nuestra compañera Ana María González nos va a hablar del caso Odebrecht. Hola compañeros y profe, bueno, en este caso le vamos a exponer sobre el caso Odebrecht, ¿sí? ¿Qué fue el escándalo Odebrecht? Él se desató en el momento en que autoridades descubrieron que la constructora Odebrecht hiciera pagos millonarios en calidad de sobornos para poder quedarse con concesiones en Latinoamérica y en el mundo entero. Durante más de 15 años, la firma entregó plata e inmuebles a gobernantes, partidos políticos, empresas y algunas personas naturales, relaciones que les significaron ganancias y contratos multimillonarios. En total se entregaron aproximadamente 788 millones de dólares en coimas a funcionarios en ciudades y países como Angola, Argentina, Brasil, en Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. ¿Cómo se realizaban estas actividades ilícitas? La forma delictiva de las operaciones de la empresa Odebrecht evolucionó con los años y a través de que ellos mismos denominaron división de operaciones estructurales, fue un sistema mediante el cual miembros de la firma podían comunicarse de manera particular con socios, aliados y operadores financieros. Se trataba de un sistema de correos electrónicos, mensajes directos con códigos y contraseñas cerradas. ¿Cuándo estalló el tema de Odebrecht acá en Colombia? Eso fue el 21 de diciembre del 2016. Aquella fecha se firmó un acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, en el que altos directivos de Odebrecht reconocieron los delitos. En esta ocasión, es un informe revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y se conoció que en Colombia los sobornos sumaban más de 11 millones de dólares. Pero ¿quiénes fueron los primeros en ventilar el escándalo? Luis Antonio Bueno, él fue un expresidente de Odebrecht acá en Colombia. Fue una persona clave para los avances de la investigación de Estados Unidos y dio información detallada de los funcionamientos que la empresa brasilera hacía acá en Colombia. Es recordado por haber dicho que en el 2011 que le interesaba ser uno parcero del gobierno colombiano. Para cuando hizo esa afirmación, la firma ya había conseguido el contrato de la Ruta del Sol Tramo 2. Según declaró a las autoridades, las intenciones de Odebrecht eran ambiciosas, que pretendían quedarse con todos los proyectos de la APP o por concesión que estaban realizando en el país. El empresario brasilero solicitó un principio de oportunidad para conseguir beneficios judiciales por su colaboración. A continuación, les mencionaremos algunas otras personas que fueron quienes ayudaron a ventilar el escándalo de Odebrecht acá en Colombia, que pretendían quedarse con todos los proyectos de la APP o por concesión que estaban realizando en el país. El empresario brasilero solicitó un principio de oportunidad para conseguir beneficios judiciales por su colaboración. A continuación, les mencionaremos algunas otras personas que fueron quienes ayudaron a ventilar el escándalo de Odebrecht acá en Colombia. Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Lina Rondón. Voy a continuar con la exposición de Ana María. A través de qué contratos se cometieron las actividades ilícitas. Bueno, en el gobierno de Uribe se realizó la Ruta del Sol, sector 2. El contrato se suscribió el 14 de enero con la concesionaria Ruta del Sol por un valor de 2,4 billones de pesos. Estos están involucrados la constructora Odebrecht, Odebrecht Latinvest Colombia y el estudio de proyectos del Sol del Grupo Sarmiento Angulo y
CSS Constructoras S.A. Bueno, adicional a esto, la segunda diapositiva dice que cómo se adjudicó. Fue mediante la licitación pública que adjudicó el Instituto Nacional de Concesiones INCO. Bueno, adicional a esto, ¿cómo se descubrió todo? Fue por el gobierno de Estados Unidos. La constructora fue expulsada por el gremio, por la Cámara Colombiana de la Infraestructura el 16 de enero del 2017. El 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal, Otto Bula. Él fue acusado de recibir 4,6 billones de pesos por favorecer a Odebrecht en la concesionaria de una carretera. Bula asegura que también entregó $1 millón a un empresario que se llama Andrés Giraldo, quien era el enlace entre él y el jefe de campaña de Santos, quien fue presidente en el 2014. Entonces, por eso es que está la noticia que Odebrecht también ayudó a la campaña de Santos y que él también está involucrado en este momento. Odebrecht también ayudó a la campaña de Santos y que él también está involucrado en este momento, pero pues en realidad no consiguieron pruebas y él no lo han judicializado ni lo han acusado de nada de Odebrecht, pero pues sí está como el rumor. También entre esos cayó Gabriel García Morales, él es ex viceministro de Transporte durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Fue arrestado por cargos de recibir sobornos de Odebrecht para la construcción de una carretera. Y el 13 de diciembre del 2018 el Tribunal de Cundinamarca acoge la petición de la Procuraduría General y ordena una indemnización de más de $260 millones e inhabilita por 10 años para celebrar contratos con entidades oficiales por la... Buenas noches, soy Brian González y voy a continuar con la exposición de Odebrecht. En este caso vamos a tratar los personajes implicados en toda esta historia de corrupción y de cohecho. En primer lugar tenemos al señor Gabriel García Morales. Este personaje fue uno de los principales que estuvo relacionado en este caso, ya que es un economista, tuvo especializaciones en Estados Unidos. Este señor es de origen cartagenero. Fue calificado por el expresidente Álvaro Uribe como una gran personalidad juvenil y muy importante en el Caribe y de la patria. Este señor desempeñó en el gobierno de Álvaro Uribe, se desempeñó como viceministro de Transporte. De allí, unos años después, fue director del extinto INCO. Hoy en día, este señor se encuentra detenido en la cárcel La Picota. Seguimos con el señor Otto Bula. Otto Bula fue un ex senador de la República. Este señor fue el encargado de adjudicar directamente los otros SIS a los contratos en las concesiones viales que se le iban a dar a Odebrecht. Directamente el señor Mayondolf, quien fue en su momento el que repartió los dineros, explicó que el señor Otto Bula muy cordialmente le aceptó cada uno de las coimas ofrecidas para que los contratos se le fueran adjudicados de manera ventajosa. Hoy en día el señor Otto Bula se encuentra en la cárcel La Picota. Como tercer implicado en este caso tenemos a la exministra actualmente el último cargo que desempeñó en el gobierno en Colombia fue expresidente, fue relacionado con la educación. Ella es ministra de la educación. Ella se llama Gina Parodi. Ella, bajo lo que también explicó el señor Uribe, nos dijo que ella actuó directamente en los sobornos por más de 300 millones. Según lo que se pudo identificar, esta señora actuó bajo los cohechos, ¿sí? Y también ayudó ventajosamente para que la empresa Odebrecht tuviera muchas posibilidades o prácticamente todas las posibilidades de tener aquellos contratos. Esta fue mi exposición, soy Brian González. A continuación vamos a ver qué contrataciones hizo Odebrecht aquí en nuestro país. Eso está el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
está la Ruta del Sol. También se rumora que hubo alianza con la campaña de Santos. Am, bueno, también está la ampliación de la vía Río de Oro, Aguachica y Gamarra. También lo que viene con con el caso de Odebrecht es que se pueda presentar más capturas dependiendo de lo que le declare el ex viceministro García Morales, quien espera que coopere con la justicia. También las entrevistas e investigaciones que se adelantan las autoridades, el fiscal general Néstor Humberto Martínez manifestó que el ente acusador trasladó copias para que se investigue la licitación del sector 3 de la Ruta del Sol. También al advertir la existencia de evidencia que podían exponer un nuevo delito que no es objetivo de investigación actualmente. Los países que resultaron implicados son 12, algunos de ellos son México, Guatemala, Panamá, Argentina, Angola, República Dominicana, Ecuador, Mozambique y Panamá. Estos son y nosotros en Colombia. Esos son algunos de los países que tuvieron alianza con Odebrecht. Ellos también, su forma de maniobrar el dinero que entraba era por medio de los fondos secretos de la empresa. Lo que hacían era consignarles a las cuentas de los socios y también las hacían en efectivo. Y eso es todo lo del caso de Odebrecht. En mi opinión, pues me parece muy justo que empresas así estén haciendo este tipo de cosas, sabiendo que se puede trabajar honradamente y que se desarrolle estar en ese proyecto de un desarrollo de un país, viéndolo de la forma de de ingenieros. Entonces eso me parece muy decepcionante, y porque están robando la plata de la sociedad, del pueblo, porque los gobiernos no dan ni un solo peso. O sea, y la plata que sacan es de los impuestos que nos roban. Entonces me parece también en parte muy triste, además sabiendo que el pueblo colombiano tiene que trabajar honradamente, aunque no somos un país perfecto, pero no sabía cómo decirlo. Es un país que la lucha, que es muy trabajador, pero con el gobierno se tiene que robar la plata de cómo la roba en los impuestos y en
en las obras que tienen que hacer para el desarrollo de este país, y eso también me parece pues mal que hagan este tipo de cosas, ¿saben? Entonces me parece eh, pum, eh, me mata la cabeza, me rompe la cabeza que seamos un país así de corrupto. Pero bueno, de algún día en un futuro estaremos en, en la lucha, vamos a seguir en la lucha contra la corrupción. Eh, pero ese fue el caso de Odebrecht. Eh, Ojalá que en un futuro nos podamos tener en el encuentro. Muchas gracias por la atención y